Ok. Hola, ¿qué tal? Hoy día estamos con Juan Pablo El Zavala. Él es arquitecto de Prolima, que ahora es una gerencia. Ya nos va a contar él un poco más al respecto. Se ha aprobado hace poco una nueva ley, me parece, que va a venir de la mano, espero, con algunos reglamentos, planes, incentivos, que tiene que ver con llamar a inversionistas, llamar a desarrollo dentro del centro histórico de Lima y por lo que he podido ver en algunas cosas, tiene que ver con activar comercio, activar vivienda, vivienda de interés social y otros incentivos más, y también además para mejorar la calidad del espacio público. Entonces, Juan Pablo, te dejo el espacio, cuéntanos un poco más. Muchas gracias, Fernando. Sí, en efecto, bueno, ProLima era el programa de recuperación del Centro Histórico de Lima, que se creó en el año 1994 como un órgano especializado para gestionar el Centro Histórico de Lima, que acababa de ser inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO en el año 91. Y Ujú. a partir de este año es una gerencia, es la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima, y esa transformación, si se quiere, se dio en función a la ley 31980 que se Ya. aprobó a fines del año pasado en el Congreso de la República y que se terminó por promulgar en enero de este año, ¿no? Esta ley es una ley que crea un marco especial de inversión para el Centro Histórico de Lima y que contiene un conjunto de dispositivos que lo que buscan es incentivar inversión pública e inversión privada de una manera en la que la normativa que estaba vigente hasta el momento previo a la aprobación de la ley no lo permitía, ¿no? Ok. Eh, Entonces, en líneas generales, cuando estuve leyendo un poco la normativa, vi que el ámbito de estudio es el centro histórico de Lima, pero nombra otros distritos y nombra también algunas lomas y zonas naturales, además del río. ¿Cuál es la extensión del plan y por qué es que se extiende hasta estos sectores? a ver, en principio, el Centro Histórico de Lima, como está delimitado actualmente en el reglamento del Centro Histórico de Lima, abarca la jurisdicción principalmente del Cercado de Lima, pero también tiene algunas pequeñas zonas que son de la jurisdicción de los distritos aledaños, concretamente el RIMAC, tiene Ujú. la parte más importante, pero también hay algunos pequeños sectores de Breña, del Agustino, de la Victoria, e inclusive de San Juan de Urigancho, partes muy, muy pequeñas, ¿no? Entonces, a eso se refiere la ley cuando habla de las jurisdicciones distritales correspondientes en el caso de algunos procedimientos, porque la metropolitana como metropolitana tiene competencia directa para emitir autorizaciones respecto de la jurisdicción del cercado, pero cada distrito tiene su propia, digamos, su propia autonomía en el marco de la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Entonces, Y si estamos dentro de el ámbito que rige el plan, la municipalidad metropolitana tiene la prioridad sobre cualquier cosa que se quiera hacer ahí. claro, en realidad lo que se ha buscado a través de la ley es reforzar el papel que tiene lo que la ley denomina órgano de gestión, planificación y recuperación del Centro Histórico de Lima, que Ujú. es algo que ya de alguna manera venía solicitando el Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO como un elemento necesario para poder garantizar la continuidad del proceso de recuperación del Centro Histórico de Lima. Se necesitaba un órgano que de alguna manera articular y concentrara un conjunto de funciones que permitieran que eso se pueda dar de manera un poquito más fluida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, para articular un conjunto de actores que siempre van a estar presentes en diversos aspectos de la administración de este territorio, ¿no? Ok. Este, bueno, entonces, por ese lado es un tema de simplificar quién es la autoridad, porque también yo sé que hay una coordinación con el Ministerio de Cultura y seguramente con otras entidades correspondientes por el hecho de que son zonas delicadas, ¿no? Son zonas que tienen mucho patrimonio, mucha cultura, hay que cuidarlo y tienen muchísimo valor, pero ese valor todavía no ha llegado a su máxima expresión, ¿no? En ese Claro, sentido, me interesaría revisar, discúlpame que no te dejo hablar, no, está bien. me interesaría revisar un poquito los objetivos que están marcados en esto que han publicado y en función a eso que nos vayas comentando de acuerdo a cada objetivo qué es lo que se está haciendo. ¿Podemos hacer eso? Ujú. Entonces, el primer objetivo que nos ponen es la habitabilidad, que se busca recuperar la habitabilidad del cercado, tener más vecinos ahí, y eso me imagino responde a dos cosas, ¿no? Uno, tener más personas caminando, es tener más ojos en la calle, más seguridad, pero también mejorar la calidad de vida de las personas que alquilan o que viven ahí o que ocupan, porque hay distintos tipos de residentes de cercado, ¿no?
De hecho, uno de los ejes estratégicos del Plan Maestro que se aprobó en el año 2019, con la ordenanza 2194, se enfoca en la habitabilidad, en el sentido de que, digamos, una de las conclusiones del diagnóstico es que cada vez hay menos gente que vive en el centro histórico de Lima, y eso en parte a que la calidad de la vivienda que hay en el centro histórico de Lima no es buena comparativamente con el de otros distritos, y adicionalmente el centro histórico no es todavía una zona atractiva para poder gestionar proyectos inmobiliarios de vivienda, ¿no? Justamente eso era uno de los aspectos que se busca remediar a través de la ley, ¿no? Poder promover el desarrollo de vivienda, no solamente promoviéndolo a partir del privado, sino también que el propio sector público puede intervenir a través de proyectos de vivienda de interés social, porque sabemos que hay, digamos, hay nichos en los cuales de repente para un privado no va a ser tan atractivo invertir por determinadas circunstancias, ¿no? El Centro Histórico de Lima, por ejemplo, por su condición natural, tiene restricciones de altura, que es por lo general algo que siempre suelen pedir las empresas inmobiliarias para poder, digamos, recuperar un poco del capital que van a invertir en edificar una edificación, un edificio, ¿no? Entonces, hay un conjunto de mecanismos que están contemplados en la ley que lo que buscan es promover el desarrollo de vivienda y mejorar la calidad de la vivienda, porque la vivienda que existe actualmente no está en buenas condiciones. Tenemos un poco más de 1.000 inmuebles que tienen condición de inhabitable y varios de ellos, por lo menos la mitad, han estado en esa condición por más de 20 años. Entonces significa o que el propietario de alguna manera no ha querido intervenir o invertir en el inmueble para recuperarlo, o se ha encontrado con barreras que han hecho imposible o muy difícil que lo haya podido hacer. Entonces, una de esas barreras, y es uno de los objetivos que tiene la ley, es el hecho de que tramitar cosas en el Centro Histórico de Lima suele ser muy engorroso, porque tienes que ir por el Ministerio de Cultura, por el Municipalidad de Lima, por el Municipalidad de Lima, que entonces y los procedimientos suelen ser largos y suelen pedir varios requisitos que de repente pueden ser difíciles de conseguir para, digamos, en algunos casos si los que inmueble no está saneado. Entonces, para nosotros el hecho de tener procesos administrativos más sencillos y sobre todo más enfocados a, o sea, hay cosas que sí es necesario que se requieran eh, papeles y requisitos y planos porque son intervenciones complejas, pero hay otras intervenciones que de repente pueden ser más sencillas, como un acondicionamiento para una tienda, para un local comercial, que no tendría que pasar por el mismo procedimiento engorroso que hacer una obra nueva de 5 pisos. Entonces, la idea de la ley es simplificar ese tipo de procedimientos administrativos para que, en función de la complejidad de cada una de las intervenciones que se quiera hacer, se pueda encaminar de tal manera que se pueda, digamos, llegar a buen puerto en un tiempo razonable, ¿no? Y eso también involucra el hecho de que hay varios procedimientos que requerían pasar primero por el Ministerio de Cultura, que ellos autoricen, y luego que autorice la Municipalidad de Lima. Y en el escenario de esta ley, digamos, el Ministerio de Cultura queda con una función más de fiscalización posterior, pero que se va a encargar de emitir las autorizaciones propiamente dicho, va a ser por Lima, de tal manera que es mucho más sencillo tramitar algo que solía demorar bastante antes, que era hasta tramitar un medidor de luz o un medidor de agua, ¿no? Claro, ya entendí por qué me corregiste al principio cuando yo dije Prolima, el programa, y me dijiste, no, ahora somos una gerencia. Es por esto, o sea, ahora tienen la posibilidad de aprobar, de gerenciar, y por lo tanto también podrían fiscalizar. Tengo entendido de que es una simplificación normativa de trámites, en una parte, hay unos cambios en algunas normas pequeñas, pero también hay incentivos tributarios, que eso lo vamos a ver después. Lo que me gustaría es Ujú. ir a algunas partes que tienen que ver con el espacio público y los riesgos, que ahorita hay que tener mucha consideración con el río Rima, las crecidas, las bajadas, las lluvias sobre todo este tema del patrimonio que puede estar debilitado y también el riesgo humano que tiene que ver con las marchas, la violencia y todo lo que se viene dando en este escenario convulso, ¿no? ¿Cómo es que los reglamentos o los mecanismos de inversión salvaguardan de alguna manera al público y al privado o a estos proyectos para que se mitiguen estos riesgos? No, claro, el Centro Histórico de Lima es una zona compleja. No es una zona compleja porque es el sitio en el que se concentran todos los poderes del Estado prácticamente. Entonces, eso genera algunas,
dinámicas urbanas que son un poquito difíciles de manejar, ¿no? La Ciertamente. democracia requiere Más, manifestación, pero y eso no está eh, mal, ¿no? Eso definitivamente no está eh, mal. Lo mal es cuando se hace de manera no civilizada. exacto. Y de hecho, a partir no solamente de la ley, sino también del reglamento, se establecen algunos conceptos básicos sobre algunos elementos que es imperativo proteger porque son bienes culturales en sí mismos, por más de que estén en la calle, en un espacio público, no estén en un museo, pero que requieren un cuidado y una protección, ¿no? Por ejemplo, ya de por sí nosotros desde que tomamos conocimiento de que va a haber una manifestación que puede devenir en alguna situación compleja, lo que optamos para hacer es proteger los monumentos representativos que están en el entorno para evitar que puedan ser vandalizados, ¿no? Porque finalmente yo entiendo que probablemente no sea la mayoría de personas que están manifestándose, porque nunca va a faltar alguien que de repente quiera ejercer algún tipo de intervención no deseada en uno de estos monumentos. Y son objetos frágiles, no son objetos que de repente puedan ser sujetos a intervenciones a cada rato para poder arreglarlos, ¿no? La piedra, por más de que sea piedra, se daña si la pintas. El bronce también se daña si lo pintas. Entonces, ese tipo de cuidados es necesario tenerlos en consideración. Pero respecto al tema de riesgo, hay varios puntos que están contenidos en la ley que de alguna manera están orientados a ver la mitigación de este punto. Uno de ellos es la conformación de la Comisión de Inhabitables. Hay ¿Ok? una comisión actualmente en la Municipalidad de Lima que se encarga de evaluar a través de los informes de riesgo de la referencia correspondiente el nivel de riesgo de las edificaciones, y esta comisión evalúa el informe y declara inhabitable el inmueble si lo considera pertinente, ¿no? En este caso, lo que establece la ley es que esta comisión, que actualmente funciona solamente para el Estado de Lima, funcione para el resto de los distritos que están contenidos en el Centro Histórico de Lima, de tal manera que se pueda tener un mapeo completo de los inmuebles que están en mala condición y que estos inmuebles puedan ser intervenidos de manera adecuada, ¿no? Y Ah, de hecho, entre los incentivos que están contenidos en la ley, se contempla incentivos que estén orientados a el levantamiento de la condición de inhabitable, ¿no? Y hay una cosa muy importante también que está contenida en la ley, viendo un poco a futuro, y es el desarrollo de un plan de reconstrucción, porque, digamos, nosotros como ciudad estamos asentados en una zona altamente sísmica, estamos en el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, la pregunta no es si va a haber o no un terremoto, digamos, grave, sino cuándo va a suceder. ¿cuándo? Claro. Entonces, la ciudad y el centro histórico tienen que estar preparados para ese escenario. Lo que establece la ley es que se debe desarrollar un plan de reconstrucción que se va a gatillar, digamos, en implementación una vez ocurrido el evento. Lo más probable es que sea un sismo, no necesariamente un sismo, puede ser un incendio, pero lo más probable es que sea un sismo, ¿no? Entonces, a través de este plan, establecer estrategias de recuperación, identificación de inmuebles, qué hacer con las colecciones, qué pasa con inmuebles que no tienen valores, son destruidos, no sé, todo ese tipo de intervenciones, que es algo que ya está en desarrollo, de hecho, a partir de la aprobación de la ley, que tiene que ser aprobado con ordenanza una vez que esté desarrollado y consensuado con todas las áreas que están involucradas en este aspecto, pues el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda, CNPRED, gestión de riesgo, etc. Pero la idea es que cuando ocurra este evento, que espero no ocurra mañana, digamos, este es un evento que no vamos a poder predecir, la ciudad esté por lo menos mínimamente preparada como centro histórico para poder afrontar. Claro. Este, te hacía la pregunta por varias razones, ¿no? La parte natural claramente es un tema que nos preocupa, pero la parte que sí podríamos gestionar, que es una preocupación en corto plazo para algunos desarrolladores o inversionistas, tiene que ver con la integridad o el funcionamiento de su local en momentos complicados, ¿no? Hemos visto cómo a veces los teatros se cierran o se tienen que postergar las obras porque hay una manifestación y es complicado, o se puede parar la movilidad, N cantidad de cosas que son típicas de, en verdad, todos los centros que tienen estas funciones administrativas adentro, ¿no? O sea, lo que no quiero es que se sienta que lo estoy satanizando, lo que quiero es que se sienta es que a pesar de todos estos riesgos en otros países se invierte porque son zonas que adquieren mucho Sí, valor, que tienen mucho flujo por su misma identidad, por su misma existencia. Y que me parece genial que se esté tomando un plan activo de no solamente mejorar, sino que también colaborar con los inversionistas. Y también tengo entendido de que de la recaudación de IGB de los proyectos de inversión en la zona va a ir un porcentaje al mejoramiento del espacio público, lo cual, si
vas a invertir en comercio, que también tienes un incentivo tributario en renta de más o menos el 30% a 5 años, que es fantástico. Este, imagínate, yo voy a invertir 100, me van a dejar no pagar 30, y no solo eso, sino que el Estado va a invertir 10 afuera, ¿no? Por decirlo en simple. Entonces, estos beneficios lo que apuntan es a incrementar el flujo, ¿no? Mejorar la seguridad, mejorar la estética, la identidad y termina afectando de manera positiva a los bienes inmuebles. Y poniéndonos en contexto, porque quiero poner a la audiencia en contexto en algo más grande en el que estamos ahora. Al final de este año se inaugura el aeropuerto y eso va a incrementar la cantidad de turismo brutalmente y pronto también, no en corto, pero pronto, va a haber una estación central adicional en el centro histórico. No solo eso, empresas grandes como Vesco, Grupo LAR, están invirtiendo en proyectos grandes en el RIMAC, al costado mismo de Palacio de Gobierno, de Palacio de Justicia, y así hay un montón de proyectos que están ya activando el centro histórico. Esta activación, este plan, eh, todavía falta decantar, o es una pregunta, ¿no? Todavía falta decantar algunos reglamentos específicos en cuanto a cómo se va a habitar las viviendas, porque por lo menos si yo busco la definición de vivienda de interés social en alquiler, no encuentro los beneficios que vayan anexos, pero sí he visto en el reglamento que están destinando una cantidad de dinero del impuesto a ese bono. No, no sé si hay un proyecto para estructurarlo Claro, o para hacerlo público ahí. a ver, lo que indica la ley es que un porcentaje de la recaudación de IGB del cercado Ujú. va a pasar a la Municipalidad de Lima para financiar los proyectos que estén contenidos en el plan maestro del Centro Histórico de Lima. Ok, Y de ese porcentaje, un porcentaje puede ser destinado a viviendas de interés social. ¿Cuál era el problema, digamos, ¿no? Todas las obras que ejecuta ProLima, tanto en edificaciones como en espacio público, se hacen con el presupuesto de la municipalidad, ¿no? Y obviamente el presupuesto municipal es insuficiente porque con ese mismo presupuesto se atiende el Centro Histórico de Lima y se atiende toda Lima metropolitana. Y sabemos que ese es un presupuesto deficitario, ¿no? Entonces, la ventaja que nos da la ley es que ya vamos a tener como centro histórico un presupuesto, digamos, por decirlo de una manera, exclusivo, destinado para las obras que están contenidas en el plan maestro. Por ejemplo, ahorita estamos desarrollando varios proyectos de espacio público, la siguiente etapa de la mejora de transitabilidad, plazas, parques, el programa de inversión que tiene varios proyectos en la ribera del río Rímac, por ejemplo, es un proyecto, uno de los proyectos más ambiciosos. Entonces, todos esos proyectos, a partir de este porcentaje que va a ser asignado a partir de la recaudación, ya van a contar con un financiamiento prácticamente asegurado, ¿no? claro. Ahora, el tema del 10% de la vivienda de interés social, como comenté al principio, el objetivo de este presupuesto es que la municipalidad, a través de sus ejecutoras, puede ser ProLima, puede ser Emilima, que es la empresa inmobiliaria, pueda desarrollar, ejecutar y eventualmente alquilar o vender estas viviendas de interés social. Porque ese es un déficit, digamos, es algo que está ahí, ¿no? Ujú. Nosotros tenemos un buen porcentaje de población que vive en condiciones que son inadecuadas y que probablemente no vayan a poder, digamos, adquirir un crédito comercial porque no cumplen con los requisitos, ¿no? Claro. Entonces, pero sin embargo y hay que entender un poco el por qué es importante, digamos, eh, atender a esta población, y es porque parte de la identidad de lo que constituye el Centro Histórico de Lima es el componente inmaterial, es decir, el Centro Histórico no es un museo, no está vacío, No, no es un cascarón, ¿no? El Centro Histórico está compuesto por la parte física, pero también por las personas que lo habitan y que comparten un conjunto de saberes, de valores, de tradiciones, de costumbres, ¿no? Las fiestas, la comida, eh, hay varias cosas que son típicas, que obviamente si esta población que vive en el centro histórico de Lima se traslada a otro lado, se va a perder. Por eso, uno de los objetos del plan es que la población que vive en el centro histórico de Lima quiera seguir viviendo en el centro histórico de Lima en las condiciones adecuadas y al mismo tiempo que haya más personas que se animen a vivir en el centro histórico de Lima porque van a encontrar mejores condiciones para poder residir claro. aquí. Y tengo entendido,
por lo menos hasta donde me acuerdo, la Municipalidad de Lima creo que tiene asientos o tiene participación en la Beneficencia de Lima, en el directorio. Y la Beneficencia de Lima tiene muchísimas propiedades en cercado que justamente están en condiciones complicadas, seguramente algunas inhabitables, pero con personas adentro. Y estos programas lo que me imagino buscan es de alguna manera que la municipalidad con la beneficencia puedan fortalecer estos programas sociales, mejorar la infraestructura y darle justamente a los residentes de esos espacios una mejor calidad de vida finalmente. Y eso va a impactar, ¿no? O sea, porque impacta en la disminución de la delincuencia, impacta en el costo social también, impacta en la imagen del distrito, impacta en la identidad, ¿no? En el orgullo de tener un espacio con el cual tú te sientes identificado porque no lo sientes agresivo también. Entonces, me parece bien, me gusta el plan. Te quería preguntar si, ya como un tema aparte, creo que esto no es parte de este plan, pero yo me acuerdo que hace un tiempo hubo una propuesta donde en los ejes de la avenida Argentina y Colonial, si mal no recuerdo, daban bonos de edificabilidad a cambio de que ese dinero se invierta en el espacio público del cercado, o del centro histórico, mejor dicho. ¿Eso en qué quedó? No era exactamente así. Lo que se emitió fue una ordenanza. Hay un mecanismo de financiamiento para intervenciones en patrimonio que comúnmente se llama DAET, son derechos adicionales de edificación transferibles, Ujú. que lo que hacen es que, por ejemplo, si tú tienes un monumento en una zonificación que te permite construir, no sé, pues 20 pisos, y como tú tienes que preservar el monumento y no lo puedes modificar, tú vendes ese excedente que no puedes edificar para que una inmobiliaria lo construya en otro sitio y con ese dinero tú recuperas el inmueble, ¿no? En el Centro Histórico de Lima se planteó una ordenanza, no exactamente con las mismas condiciones, porque nosotros no tenemos excedentes de altura, tenemos alturas reguladas, pero sí se estableció un mecanismo a través del cual, si yo, por ejemplo, soy propietario de un inmueble, de un monumento, tengo una licencia de edificación para recuperar el inmueble, que por decir puede tener 5.000 metros cuadrados, pero no tengo el mecanismo para financiar la ejecución, esos 5.000 metros cuadrados que yo tengo que intervenir puedo vender a un desarrollador inmobiliario con ese dinero. Yo tengo, porque estoy obligado a través de ordenanza, que recuperar el inmueble y el desarrollador lo construye en una de las zonas receptoras que denomina la Ok, ordenanza, que son la Avenida Argentina, la Avenida Colonial, la Avenida Venezuela. El tema es que a nivel de esta ordenanza que se aprobó hace un par de años, las zonas receptoras son únicamente dentro del sector de Lima, porque claro. para ese momento todavía no estaba aprobado el plan metropolitano, ¿no? Entonces, no hemos tenido todavía, digamos, mucha demanda, porque probablemente no ha habido mucho interés en esas zonas receptoras en particular. Una de las cosas que buscamos ahora que ya somos gerencia y que vamos a tener un conjunto de atribuciones más fuerte es reforzar esa norma de tal manera que puedan generarse otras zonas receptoras que de repente puedan tener un poquito más o ser más atractivas para los inversionistas, de tal manera que se pueda implementar de manera satisfactoria este mecanismo de financiamiento, ¿no? Porque finalmente es eso, es un mecanismo de financiamiento para que el propietario de un inmueble que lo quiere recuperar, pero no puede, no tiene los medios, adquiere estos recursos, ¿no? Claro. Entonces, para aterrizar esa idea, todavía hay la posibilidad de que ese mecanismo se pueda seguir utilizando sin necesidad de estar dentro de las barreras administrativas del Distrito de Lima, sino, eh, a ver, digamos, si yo quiero comprar altura en San Juan del Lurigancho, lo podría comprar, digamos, o transferir de Cercado, por decirte cualquier ejemplo. ¿A eso se está apuntando? Y, Eventualmente sí, o sea, pero implica un cambio normativo respecto a la ordenanza que ya sí. existe ahorita, ¿no? O Y sea, lo ese es otro un cambio que sería tenemos que materializar. Ujú. Y lo otro sería, dentro del Reglamento Nacional, ahorita hay lo que es la zonificación de vivienda de interés social priorizada, me parece. ¿Va a tener el cercado zonas de vivienda de interés social priorizadas o va a tener una normativa específica distinta, de acuerdo a su realidad? No, lo que tiene el Centro Histórico de Lima son zonas de tratamiento especial, en su Zona. condición de zona que es patrimonio cultural de la nación, ¿no? Entonces, estas zonas de tratamiento especial, que son tres, más allá de la zonificación de los equipamientos, tiene su normativa específica, su compatibilidad de usos.
Y, por ejemplo, en el caso de las alturas normativas, están establecidas en función de los perfiles de las calles, ¿no? Claro. No, digamos, si yo tengo monumentos, en vez de valor monumental en una calle, mi arquitectura nueva no debería exceder la altura de esos monumentos, ¿no? Conversando con Augusto Mendoza, me comentó que se está buscando que ya no sean zonificaciones por uso, sino que sean mix de usos. Eso quiere decir de que Cercado va a reevaluar de alguna manera cuáles son los mix de usos que se pueden dar dentro del distrito y en todo caso, por lo menos, no sé ahorita, pero yo me acuerdo hace años, no se permitían muchas instituciones educativas y N cantidad de cosas por los aforos, principalmente, ¿no? No sé si todo eso se está reevaluando, cómo es que se está enfocando el tema del mix de usos dentro de Cercado, dentro del centro histórico. De hecho, en el caso del Centro Histórico de Lima, como tenemos la misma condición de zona de tratamiento especial, hace Ujú. que la compatibilidad de uso esté en función del índice de usos. El índice de usos vigente sí contempla todo un rango de usos, desde vivienda hasta comercio en diferentes modalidades, instituciones educativas, con algunas restricciones, instituciones de salud, administración pública, oficinas. O sea, la normativa actual ya está contemplado todo ese índice, ¿no? Sí, Por ser una zona de tratamiento especial, ¿no? No es, el Centro Histórico de Lima no está zonificado como vivienda ni como comercio, sino como zona de tratamiento especial, claro. en función de su condición de patrimonio. Entonces, más o menos, si yo soy, para ir resumiendo la idea, no quitarte tanto tiempo, si yo soy un inversionista que me gusta invertir en comercio, voy a tener incentivos para ir a Cercado, comprar y o remodelar y activar un comercio ahí. Si yo soy inversionista que veo proyectos de vivienda de interés social, específicamente Cercado está para vivienda de interés social en alquiler en algunos segmentos, pero también para otros van a permitir vivienda de interés social, que es básicamente densidad, ¿no? Y después también hay la figura de mecenas, que son aquellas personas que quieren aportar de una manera distinta. No sé si nos Sí. puedes explicar un poco más de eso. Sí, lo que sucede es que nosotros como Estado, como parte del Estado, hacemos y ejecutamos proyectos de inversión pública para poder recuperar principalmente inmuebles, ¿no? Dependiendo del alcance de la intervención, podemos abarcar parte del inmueble o la integridad del inmueble con todo su contenido, ¿no? Pero obviamente el Estado no lo puede hacer todo porque el patrimonio del Centro Histórico de Lima es muy vasto. Y no estamos hablando únicamente de inmuebles, ¿no? Porque no solamente el inmueble tiene valor, en muchos casos lo que está dentro del inmueble, que son retablos, pinturas, esculturas, otro tipo de elementos, tienen valor en sí mismo por su antigüedad o por su valor artístico, ¿no? Entonces, hay muchos casos en los cuales hay, por ejemplo, iglesias o monasterios. Hay monasterios donde las monjas sobreviven vendiendo panetones, por ejemplo. Entonces, a esa monja que sobrevive vendiendo panetones, ¿cómo le vas a pedir que mantenga en buen estado de conservación sus retablos, sus pinturas? No tiene los medios. Es ahí donde entra la figura del mecenas, es decir, una persona que puede financiar este tipo de intervenciones, que no tienen que ser intervenciones gigantes, pueden ser intervenciones puntuales, ¿no? Optar un lienzo, optar un retablo, optar una portada, lo que fuera, y recibir este beneficio tributario a cambio, ¿no? Hay una experiencia previa que no se dio como beneficio tributario, pero por ejemplo adopte un balcón. Los balcones fueron recuperados por privados, Pues, no con dinero del Estado, y en ese caso, digamos, ni siquiera fue, hasta donde tengo entendido, ni siquiera fue con un beneficio tributario. Entonces, lo que se busca es generar el incentivo para que ese privado que puede tener el interés, que no necesariamente puede ser una empresa, puede ser una persona natural también que lo quiera hacer, pero que pueda tomar interés de estos aspectos, de estos bienes que requieren ser preservados y pueda interesarse en financiar su intervención. bueno, no sé si hay algo que esté dejando sobre cuando he revisado el reglamento, más o menos eran los objetivos, ya los hemos visto, los incentivos que tienen que ver con los tributarios, los normativos, Ujú. también la misma inversión del Estado en el espacio público, después el tema de vice en alquiler, que va a ser la vivienda de interés social priorizada, que es un porcentaje pequeño, es el 10% del 3% de la inversión total. Y el tema de los regímenes tributarios para inversiones que están más enfocados en comercio, por lo que entiendo, que es para espacios que se invierten, se reestructuran, se mejoran, y sobre la inversión te ahorras ese 30%, ¿no? Claro, la ley establece
un segmento que es para la recuperación de bienes inmuebles que son patrimonio y otro segmento que es para intervenciones en determinados giros o determinados usos que se busca promover, ¿no? Esos Claro, son las dos aristas. Ahora, yo sí quiero resaltar un hecho eh, respecto de los incentivos, porque particularmente yo creo que los incentivos van en dos sentidos, no solamente el incentivo tributario, que de repente puede ser el más directo, sino que viene un poco de experiencia que tenemos en estos años que hemos tratado con administrados, con personas que quieren ver qué se puede hacer en el Centro Histórico de Lima, que también es un incentivo el hecho de tener procedimientos más sencillos, ¿no? sí, claro que sí. Para muchas personas es una barrera en algunos aspectos infranqueable el tener cosas que no se pueden hacer porque la norma no te lo permite. Y lo que abre esta ley es la posibilidad de que todas estas barreras o todos estos nudos se simplifiquen de tal manera que las inversiones que están ahí trabadas o que no se han podido concretar lo puedan hacer en virtud de este nuevo dispositivo, ¿no? De hecho, luego de aprobada la ley, la Municipalidad de Lima aprobó una ordenanza, que es justamente la ordenanza que transforma ProLima de programa de gerencia, pero esta ordenanza lo que establece es que se da un plazo de 30 días hábiles para adecuar todos los instrumentos de la Municipalidad de Lima a la nueva ley. Es decir, nosotros estamos en este momento diseñando el reglamento de organización y funciones de ProLima, los procedimientos administrativos que van a regir, es decir, los procedimientos de licencia de edificación, de acondicionamiento, refacción, obras en vía pública, licencia de funcionamiento, etcétera, y el correspondiente TUPA, para que todo esté prístinamente claro para cualquier persona que quiera venir a invertir en el Centro Histórico de Lima. Y un poco la idea de poder asumir estas funciones, que es un montón de trabajo, es cierto, es que el administrado, el inversionista, la persona natural, jurídica, quien sea, si quiere hacer algo, viene de frente a Prolima y nosotros le podemos decir cómo se tienen que hacer las cosas desde el principio hasta el final. No Claro. como ahora o como antes, que al Ministerio de Cultura, luego ibas a GDU, GDE, y empezaba un poco el recorrido que era de nunca acabar, ¿no? La idea es de poder concentrar en una sola autoridad todo este tema. Claro, simplificar, eliminas las barreras burocráticas, aceleras el proceso y una inversión necesita justamente eso, necesita que sea predecible, que sea eficaz, que sea eficiente, ¿no? El hecho de Sí. centralizarlo y de poner a ProLima como una gerencia y de todo este trabajo que están haciendo de armar los TUPAS, los reglamentos, los procesos y todo, que bueno, gracias por la primicia, genial, genial, de verdad genial. Ya de verdad que quiero ver cómo va a terminar todo eso para ver cómo es que se activan estos mecanismos y sería interesante medir cuál es el impacto que va a tener el centro en corto, mediano y largo plazo, ¿no? O sea, de hecho, nosotros tenemos bastante expectativa porque incluso en este periodo de 30 días, que digamos todavía está vigente todo el procedimiento anterior, ya estamos recibiendo documentos, correos, comunicaciones, consultas, preguntas de personas que quieren hacer intervenciones en los inmuebles del Centro Histórico de Lima para poder implementar oficinas, comercios, proyectos más complejos y Claro, obviamente quieren encaminarlos pensando en que ahora va a ser más fácil de concretar que antes, ¿no? claro. Entonces, sí, estamos nosotros con expectativa y estamos con toda la ilusión de poder cumplir con la expectativa que tienen las personas que quieren invertir realmente en ese episodio. Yo pienso que el tema de Cercado no le queda de otra más que mejorar, porque cuando se invirtió en la estación Grau, Breña, Cercado crecieron un montón, Jesús María también. Ahora no solamente es eso, es todo, ¿no? Y también tienes el tema del aeropuerto, el mismo puerto del Callao y el puerto de Chancay van a generar una demanda administrativa, demanda comercial, demanda de turismo de trabajo, turismo Claro. vivencial, turismo de diferentes tipos, que finalmente todo pasa por Cercado de una manera u otra. Entonces se va a activar, va a revalorizarse de todas maneras. El tema es qué tan rápido, qué tan bien y qué tan sostenible para nuestro patrimonio, ¿correcto? De acuerdo, y justamente para nosotros es importante y de alguna manera el hecho de haber reforzado a Prolima en ese aspecto es que todo se desarrolle en función de las líneas estratégicas que están contenidas en el plan maestro, ¿no? Finalmente, nosotros desarrollamos el plan maestro, se aprobó en el año 2019 y a partir de esa aprobación y de ese plan es que todo empieza a caminar. Entonces, justamente el hecho de que nosotros podamos asumir este nuevo rol está en función de que podamos
hacer cumplir todo lo que está contenido en el plan de tal manera que el horizonte sea ese, ¿no? Una sola visión, un solo horizonte y todo de manera articulada. Gran reto que tienes adelante, ¿ah? Ojalá que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, Juan Pablo.